Saludos, buenos días. En nombre de AGEAC le damos a todos la bienvenida a esta nueva entrevista que vamos a realizar al venerable maestro Cuencan. Vamos a dar respuestas a muchas preguntas que nos han llegado desde muchos lugares del mundo sobre temas que tienen que ver con el camino de la autorrealización íntima del ser. Buenos días, maestro. Buenos días, buenos días. Quisiéramos empezar la entrevista preguntándote si el maestro Samael llegó a hablar sobre los papas, sobre la continuidad de los papas y cuál fue el último papa o cuál será el último papa. Sí, sobre el tema de las profecías referentes a los papas han sido varias las personas o varios los iniciados que han hablado sobre este tema. Recordemos que ya San Malaquías había hecho la profecía en la que describía todos los diferentes papas que iban a pasar a sentarse en el trono del Vaticano. Y llegó inclusive hasta a visualizar el lema que ellos iban a adoptar. Y así fue. Adoptaron el lema, digamos, que durante el papado de cada uno de ellos los iba a acompañar en sus campañas, en su trayectoria. Concretamente ahora el maestro Samael tuvo la oportunidad de hablar en un momento determinado en su casa con uno de nuestros compañeros del camino y le llegó a decir, por ejemplo, que en aquel tiempo cuando el maestro Samael se encontraba en el Distrito Federal, allá en su hogar, estaba vigente un papa que todo el mundo conoció en el siglo XX con el nombre de Paulo VI. Y al respecto de quién vendría después de este papa, el maestro afirmó que se sentaría en el trono de Roma luego otro papa que 2 veces estaría a punto de morir por atentados. Esto nos recuerda a Juan Pablo II, que efectivamente 2 veces fue atacado. Y seguidamente acotó el maestro Samael que cuando muriese, en este caso Juan Pablo II, vendría el último papa de Roma, y es el que tenemos entonces actualmente, que es Benedicto XVI. El maestro llegó a decir que este papa no tendría un papado de muchos años, pero lo que sí es terrible es que afirmó el maestro Samael que a la muerte o durante el reinado de este papa acontecería entonces la Tercera Guerra Mundial y que muy probablemente el Vaticano sería pasto de las bombas. Estamos en una situación actualmente internacional muy tensa, muy delicada y prácticamente no sabemos qué puede llegar a pasar en cualquier momento debido pues a la incertidumbre política en la que vive Europa y el mundo entero. Lo que sí sabemos es que este papa actual es el último de la lista que se elaboró en tiempos de San Malaquías y que justamente también confirma el avatar de Acuario. Muy interesante. Hay un misterio que siempre ha rodeado a todo lo que tiene que ver con la Iglesia y es el famoso tercer misterio o digamos la tercera profecía de Fátima. ¿Qué nos podría decir, maestro, sobre este misterio de Fátima, que no está develado? Sí, la famosa profecía de Fátima consta de 3 partes. Fue aquel mensaje que dio la Virgen a aquellos pastores. Y las 2 primeras partes de la profecía fueron mostradas por la Iglesia católica, en este caso. La tercera y última parte nunca han querido mostrarla. Y no la han querido mostrar porque es fatídica para ellos mismos y para el mundo de la cristiandad. Porque el contenido de esa tercera profecía de Fátima es justamente que Satanás, o las tinieblas, se sentarían en el trono de Roma y que desde allí se haría una gestión del cristianismo pues totalmente contraria a los principios que dejó en este caso en la base del cristianismo el gran Cabir Jesús, Jesús de Nazaret. Y justamente lo que nosotros hemos estado viendo de unos años para acá
en estos tiempos tan difíciles que corren por todas partes, es una imagen bastante triste, bastante grave de la gestión que hace el papado y los sacerdotes católicos en muchos lugares del mundo de una forma vergonzosa. Recordemos, pues, todos los fenómenos sociales relacionados con la pederastia, la pedofilia, que ha venido justamente del seno mismo de la Iglesia. Hay enormes demandas multimillonarias de carácter judicial contra el papado, contra el Vaticano. Y el Vaticano está desesperado pagando indemnizaciones a muchas víctimas, que si en Irlanda, que si en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Entonces, claro, eso es lo que quería decir el tercer misterio, o la tercera parte del misterio de la profecía de Fátima, que la Iglesia estaría en turbulencia, y más turbulencia que la actual no se ha visto nunca, que la Iglesia estaría gobernada por Satán. Muy interesante. Se habla de la noche espiritual, se habla dentro del camino de la autorrealización, de que todo el mundo debe pasar una noche espiritual. Y la pregunta es esta, ¿todo el mundo debe pasar una noche espiritual? ¿Y qué es en sí misma la noche espiritual? Sí, el camino que nos ha mostrado la Gnosis es un camino que corresponde a lo que los alquimistas llamaron la vía directa, la vía seca, la Gnosis samaeliana, o la Gnosis del venerable maestro Samael no es una Gnosis de carácter nirvánico. Él mismo lo dice en una de sus cátedras. A los que tengan tendencias nirvánicas llegará un momento en que les diremos goodbye, utiliza esta palabra inglesa, porque yo lo que traje a la tierra, a este mundo, fue el camino de la vía directa, la vía seca. Es decir, intentar meterse directamente hacia el camino que pasa por las tres montañas iniciáticas y desemboca en las entrañas del absoluto. Así las cosas. En este camino que corresponde a la vía directa, todo mundo, en cualquier momento de su vida, ha de experimentar la noche espiritual. ¿Qué es una noche espiritual? Pues una noche espiritual es una noche mística, es decir, la noche está caracterizada por la ausencia de luz. El sol se oculta cuando llega la noche. Entonces, una noche espiritual es que la persona se queda ausente de luz. Pero esa noche espiritual viene acompañada no solo de falta de luz, que siempre hemos tenido todos, falta de luz, sino además crea en la persona la sensación de estar desasistida espiritualmente. Y lo peor del caso es que durante una noche espiritual, aunque nosotros hagamos oraciones, hagamos prácticas, hagamos ejercicios rúnicos, hagamos ayunos, hagamos meditaciones, no hay respuesta. No hay respuesta. La persona se queda como si nada ni nadie lo escuchara. Así las cosas, es una prueba de fe. La noche espiritual es una prueba de fe. Y todo mundo dentro del camino la tiene que vivir. Hay quienes la viven antes de haber despertado el fuego sagrado, de lo que hablamos nosotros en los temas del tantrismo. Hay quienes la viven una vez que han despertado el fuego. Hay quienes la viven cuando ya se han embarcado en las iniciaciones de misterios mayores o cuando han terminado la primera montaña. No se sabe en qué momento puede llegar una noche espiritual. Lo que sí sabemos es cómo es, lo acabo de describir, y que todo mundo la tiene que vivir. Maestro, ¿podrías definir qué responsabilidad tiene la mónada y qué responsabilidad tiene la esencia en el camino de la autorrealización? Sí, hay responsabilidad de ambas partes. La mónada interior profunda, nuestro real ser, lo que los cabalistas hebreos llaman Keter, tiene el deber de estimularnos desde adentro, estimularnos desde adentro, con motivación espiritual, con experiencias místicas trascendentales, con fuerzas que introduce la mónada para que aquí sintamos una especie de inquietud espiritual que nos impulse a buscar el camino. La otra responsabilidad cae o recae directamente en la esencia, en nosotros, que somos el alma humana encarnada aquí en la tierra. La esencia tiene que corresponder a esos estímulos
digamos, con trabajo. Tiene que poner también su parte de esfuerzos y muchas veces de super esfuerzos, porque una cosa es que tengamos el estímulo interno, que vale mucho, que viene del Padre, y otra cosa es que nosotros tengamos voluntad para corresponder a esos esfuerzos, porque a veces podemos estar pillados por el tedio del yo, por la carga o la densidad del yo, o por un karma que estemos viviendo en un momento determinado. En ambos casos tenemos que defendernos como leones, ¿no?, contra las fuerzas kármicas y contra la entropía exterior e interior. Entonces la tarea de la esencia del alma humana es esa, corresponder a los estímulos internos con la búsqueda incesante de la verdad, con la lectura incesante del cuerpo de doctrina, con las prácticas incesantes que tenemos que llevar a cabo cada día, con ayunos, con oración, con meditación. Esa es la tarea de la esencia. Por eso decimos siempre que en realidad la autorrealización es la unión de dos fuerzas que en un momento determinado se encuentran. Una fuerza centrífuga que viene de adentro hacia afuera, que es la que proporciona el Padre, y una fuerza centrípeta que es la que va de afuera hacia adentro, que es la que nos corresponde realizar a nosotros. Cuando estas dos fuerzas se encuentran, salta la chispa de la conciencia y salta la chispa de la comunión entre lo humano y lo divino. Maestro, ¿por qué se preocupan tantos estudiantes de la Gnosis por el desarrollo de los poderes ocultos? Bueno, eso es una característica muy presente no solo en los estudiantes de la Gnosis en particular, sino en los estudiantes en general del esoterismo. Las gentes no quieren todavía darse cuenta de que existen dos tipos de esoterismo: el esoterismo fenomenológico y el esoterismo real. El esoterismo fenomenológico lo que busca es fenómenos, apariciones, fantasmas, que si poderes de clarividencia, de clareaudiencia, que si llegar a tener la telepatía desarrollada o no, que si mover una aguja con la mente colgada de un hilo. Todas estas estupideces pertenecen al pseudoesoterismo, al falso esoterismo, al esoterismo fenomenológico. Existe el esoterismo de fondo, que es el que el maestro Samael quiso que nosotros aprendiéramos. Por eso la gnosis no se queda en tonterías, en vaguedades, sino que va al fondo a estudiar el yo y a desintegrarlo y a hacer méritos ante la ley para pagar nuestras deudas, para podernos liberar y a crear los cuerpos existenciales superiores del ser a través de la transmutación del mercurio. Esto es, en realidad, lo que nosotros llamamos el fiel cumplimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia. Sin embargo, lamentablemente, dentro de nuestros estudios, hay mucha gente que está, dijéramos, obsesionada con el tema ese de la clarividencia, con el tema de que quieren todos los días tener experiencias místicas trascendentales, y esto no funciona así. Primeramente, hay que decir que en el tema del morir psicológico, no siempre se muere cuando uno quiere. Esto es importante entenderlo, porque nuestra propia Stella Maris interior, nuestra Divina Madre Kundalini, no nos puede eliminar en un momento determinado tales o cuales yoes, porque a nosotros nos dé la gana quitárnoslos de encima, o porque hagamos 20 alquimias seguidas en 20 días seguidos. No, esto no va así, esto no es algo mecánico. La Divina Madre muchas veces, para poder eliminar un yo, tiene que negociar esa eliminación con la gran ley. Y si la gran ley no le da permiso porque considera que necesitamos sentir el rigor de ese defecto y purgar los karmas que hemos creado con esos defectos a otras personas, pues no le permiten a ella que nos lo destruya. Entonces se muere cuando se puede. Tampoco ella va a poder eliminar determinados factores psicológicos indeseables si uno no ha llegado a una comprensión mínima de esos estados.
se necesita el análisis, la comprensión, se necesita pasar por crisis para llegar a estar maduros para que se nos elimine tal o cual defecto. Esto solamente en el tema de la muerte. En el tema del tercer factor, el tercer factor no se concreta al hecho de dar conferencias. No, el tercer factor son muchas cosas. Es ayudar al que no sabe, enseñar al que no sabe leer ni escribir, ayudar a los vecinos, ayudar a nuestras familias en sus necesidades, ayudar a nuestros compañeros de camino. No es el tema de que uno dé una buena conferencia y ya está haciendo el tercer factor. A veces nosotros tenemos que trasladarnos kilómetros para estar presentes en una segunda cámara. Y eso hay que hacerlo con amor, no con rabia. Ni hay que hacerlo porque, si no me va a castigar el karma. Hay que hacerlo con devoción. De tal modo, pues, que todo esto está en íntima relación, por ejemplo, con aquello que el maestro Samael habló ampliamente sobre las gunas. Las gunas, ya sabemos que son cualidades de la materia cósmica y que en el fondo, cuando se desequilibran, propician la aparición del yo. De tal manera que el Bhagavad Gita habla muy a fondo sobre las gunas y el maestro hizo de esa exploración que hace el Bhagavad Gita una reclarificación más clara y más concreta del tema. Entonces él dice, podemos ser misioneros tamásicos. ¿Cómo sería un misionero tamásico? Pues un perezoso, que no le gusta hacer los 27, las ceremonias que tenemos los días 27, porque ¿para qué? Si ya el sábado pasado tuvimos una ceremonia de segunda. Que no les gusta celebrar el 27 de octubre ni el 4 de febrero, porque ¿para qué? Estos son misioneros perezosos, por ejemplo, que no les gusta reunir las gentes para realizar las actividades de los jueves y de los sábados en la segunda cámara y que solo las quieren hacer las de los sábados cada 15 días. Estos son misioneros tamásicos, misioneros que no les gusta prepararse una conferencia cada sábado para entregarla a la gente que concurre a nuestras salas de segunda cámara, misioneros que no les gusta leer la doctrina cada día para empaparse más del cuerpo de doctrina y poder dar respuestas eficaces a lo que se le pregunta. Ese es un misionero tamásico. El misionero rayásico diríamos que está en las antípodas del tamásico. Ese hace todo, muchas cosas, se sobrecarga inclusive de trabajo, pero hay un problema, lo hace por interés, lo hace siempre pensando en que se está ganando dharma, que se lo van a pagar con una novia que le van a poner en el camino, o un novio que le van a pagar con un poder, con una facultad psíquica, y eso tampoco es lo correcto, porque la Divina Madre no se deja chantajear por nadie, y la Divina Madre, si quiere en un momento desarrollarnos una facultad, ella sabe en qué momento estamos preparados para administrar esa facultad y en qué momento no. Y no nos la va a dar porque querramos parecernos niños buenos, pero en realidad somos niños maliciosos interesados. Entonces, esto tampoco es lo que busca el camino. Existe, en contrapartida a estas dos tendencias, el misionero sádvico. Sattvas es laguna del equilibrio. Un misionero sádvico es el que todo lo que hace, lo hace por devoción, lo hace por amor desinteresado, sin esperar nada a cambio, con mucha diligencia, pero porque le da alegría, porque le da regocijo interior, porque quiere pagarle a Dios el hecho de estar existiendo y de que puede desenvolverse en una doctrina tan maravillosa como la nuestra, a pesar de lo que le debemos a la gran ley. Ese es el misionero sádvico. Entonces, un misionero sádvico no se anda preocupando de poderes, ni de experiencias sobrenaturales cada día. Es contento de estar haciendo su papel, contento de enseñar a las gentes a tener un recto sentir, pensar y actuar, y a tenerlo él para consigo mismo. Ese es el misionero sádvico, y ese es el misionero que esperaba tener el venerable maestro Samael. Es curioso y es muy triste que personas, por ejemplo, como la Madre Teresa de Calcuta, que entregó su vida por la humanidad, curando enfermos en distintos lugares del mundo, creando hospitales en la India, un país tan desamparado económicamente y a nivel sanitario. Una mujer
que nunca escatimó viajar a donde fuera necesario, ya fuera al Asia, al África, a América, a donde fuera, con tal de realizar con devoción un sacrificio por los demás. Es curioso que una mujer como ella, que nunca tuvo la explicación de lo que son las dimensiones superiores del espacio, ni le explicó tampoco la Iglesia jamás lo que es el karma y el dharma, ni le anduvieron dando explicaciones sobre la primera montaña, ni la segunda, ni la tercera montaña. Es muy curioso que ella, sin embargo, incuestionablemente, se ha marchado con un gran porcentaje del ego muerto y ahora está en el mundo causal, disfrutando en lugares hermosísimos, en catedrales, que vienen a ser su hogar para ella, gracias justamente a ese sacrificio y a ese acto de desprendimiento que ella realizó durante toda su vida. Nosotros, en cambio, tenemos toda la información, pero nos quedamos en los, dijéramos, en los detalles de la información, no vamos al fondo. Nos queremos quedar en los fenómenos paranormales, pero en realidad lo que nosotros debemos es marchar hacia el absoluto, hacia el Padre, y hacia el Padre solo se marcha con el rigor de los tres factores, sin esperar nada a cambio. Maestro, tantas veces que has explicado estos aspectos del trabajo, del camino, en seminarios, en encuentros, en congresos, ¿por qué no hay una comprensión de fondo todavía sobre estos temas? ¿Por qué nos cuesta tanto, a pesar de que manejamos una enseñanza tan profunda como esta, por qué nos cuesta tanto ver el camino? Nos cuesta porque no hacemos conciencia de lo que escuchamos. Las gentes asisten a los seminarios, pero no están, digamos, haciendo conciencia de lo que están oyendo, sino que se asiste por múltiples causas, muchas veces egoicas. Igualmente cuando hacemos congresos, pasa lo mismo. A veces vamos a ver si encontramos una novia o un novio, un compañero o compañera para el camino. Yo he conocido gentes que han venido a nuestros congresos y han salido enfadados porque no consiguieron una compañera o un compañero. Los congresos no tienen eso como finalidad. Los congresos tienen como finalidad la información doctrinaria para hacernos más fácil la comprensión del camino. Entonces, si las personas tuviésemos seriedad, si las personas tuviéramos profundidad conceptual, si las personas amáramos a fondo el camino, estaríamos estudiando paulatinamente la doctrina del maestro Samael, que es abundante, que es enorme, haciendo reflexiones de fondo sobre lo que hemos estudiado y buscando practicarla en el día a día. Pero, repito, por eso siempre hay, dijéramos, moscas revoloteando en la cabeza de los estudiantes y de los misioneros, porque no queremos entender ni estudiar el cuerpo de doctrina. En el cuerpo de doctrina está todo. Así lo afirmo porque así lo he constatado. Pero claro, el que no estudia no sabe. Si podemos ser médicos y salir de la universidad graduados de médicos, mas eso no significa que lo que se nos enseñó en la universidad es todo. Tenemos que irnos actualizando con los nuevos avances de la ciencia médica. Entonces se trataría de un médico que está al día en el tema del conocimiento médico. Igual pasa con nosotros. Nosotros somos unos portadores de un mensaje, pero nos quedamos con lo que enseñamos en los cursos de misioneros. Pero si no ahondamos más allá del curso, en el cuerpo de doctrina en general, pues nos quedamos entonces en la superficie y siempre nos quedamos con un montón de interrogantes que no nos dejan en paz. Y en un mundo como este, ¿cómo podríamos nosotros reconocer a un verdadero maestro de la Logia Blanca? Mire, un verdadero maestro se reconoce por los actos, por los actos. Decía el maestro Samael, yo sé cuando un maestro es un maestro por sus actos y por la forma en que utiliza el verbo. Y eso es muy importante. La gente se quedan aquí, desgraciadamente a veces, llamando maestros a personas cuyos actos han sido extraños, han sido a veces contrarios a los principios de la ética. Yo conocí un personaje que todo el mundo dentro del gnosticismo
ha oído hablar de él, que vivía en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, que en los últimos años de su vida se puso furioso contra otro personaje, que también aparentemente era un maestro, y ambos se combatían a tiros, con rifles, con fusiles, y uno de estos hasta se dejó crecer la barba para, digamos, pasar inadvertido en aquellas comarcas, en aquellas montañas, y si alguien lo quería ir a visitar a ese susodicho maestro, tenía que hacer un santo y seña a 1 kilómetro o a 500 metros para que ese maestro no le disparara, porque tenía prohibido que lo visitaran, y tenía miedo, porque se había desencadenado una guerra de drogadictos allá, una guerra de carteles de la droga, en los cuales los hijos de este maestro y los hijos del otro supuesto maestro estaban incluidos. Entonces, claro, cuando nuestros parientes están metidos en problemas de drogas, pues a todo el mundo salpica, y ellos tenían miedo, y terminó ese susodicho maestro armando y escondiéndose detrás de las montañas. Esto no me lo estoy inventando, esto lo vivimos nosotros allí. Así pues que hay que fijarse bien en que un maestro tenga una trayectoria limpia, que tenga una enseñanza que pueda haber legado a la humanidad. Algunos de estos maestros que he citado nunca dejaron nada desde el punto de vista doctrinario para apoyar la doctrina de la Avatara. Entonces, a la hora de nosotros juzgar si alguien es un maestro o no, no es solo cuestión de imagen, es cuestión de trabajo demostrado y de enseñanza que se haya podido legar, heredar para la humanidad. ¿Cómo podríamos nosotros saber que hemos eliminado un ego radicalmente? Eso es muy sencillo. Un yo, la persona siente que ya no le molesta, que ya no existe cuando ese agregado no lo atormenta más, ni emocionalmente, ni intelectualmente, ni en el centro motor, ni en el centro instintivo, ni en el centro sexual. Cuando la persona ya no siente la molestia o los efectos de ese agregado, es que ya no existe. Pero eso es paulatino, porque puede ser que durante un tiempo ese agregado no lo molesta porque una parte de él está muerto, pero es con el tiempo, con los años de trabajo, que la persona llegue a darse cuenta que va muriendo de verdad, o que se está convirtiendo en un auténtico difunto psicológico. Eso es un proceso paulatino, por eso la gran obra es algo a lo que tenemos que dedicar la totalidad de nuestra vida. Es decir, que una persona, aunque en un momento determinado no sienta remordimiento por un ego, no significa de que ya esté eliminado. Efectivamente, aunque el remordimiento en un momento dado desaparece, no significa que el yo esté absolutamente muerto. Puede ser que el Caón se va a volver a activar más adelante para advertir de que hay cosas que no están claras en la muerte de este agregado, cualquiera que sea. Maestro, ¿y podrías darnos una práctica para eliminar el ego sin la alquimia? Hay muchas prácticas. El hecho solo de la asana sagrada, combinada con la meditación y súplicas sinceras a Estela Maris, al aspecto femenino de Dios dentro de nosotros, si las hacemos, estas prácticas, si las hacemos con devoción, con continuidad, con perseverancia, la Divina Madre nos va eliminando determinados factores que ella considere que pueden ser extirpados sin necesidad del auxilio del arcano AZF. Yo les voy a decir, por ejemplo, que si nosotros cada día nos recostamos en un sofá, en un cómodo sillón, relajamos el cuerpo, hacemos activar el chakra del entrecejo, 10 minutos con los mantras respectivos. Lo mismo hacemos con el mantra, con el chakra laríngeo, otros 10 minutos. Lo mismo seguiríamos haciendo con el chakra cardíaco y el chakra del plexo solar, 10 minutos para cada uno. Total, llevamos ya como unos 40 minutos de vocalización. Si luego ya relajamos bien nuestro cuerpo y empezamos a llamar a Estela Maris con aquella oración maravillosa que tenemos nosotros contenida dentro de nuestra liturgia, ¿no?
oh Isis, madre del cosmos, raíz del amor, si aquellas palabras las vamos pronunciando con fe, con devoción, entonces la vamos invocando a ella. Posteriormente de pronunciar esta oración, la llamamos más continuamente con el mantra Isis, pronunciado de esta manera. Por ejemplo, tendríamos los ojos cerrados y diríamos Isis. Esto lo vamos repitiendo unas 10 veces, 15 veces. Eso nos va produciendo un estado de adormecimiento maravilloso, pero no de sueño profundo. Una vez que hemos hecho esto, le pedimos a ella, por ejemplo, que se digne destruirnos en nuestra mente pensamientos que nos estén atormentando en un momento determinado. Le suplicamos y le rogamos que se introduzca en nuestra mente y nos extirpe lo que pueda en relación con ese tipo de pensamientos. Y luego imaginamos la cabeza envuelta en llamas y pronunciamos el mantra Krim, que es el mantra para la muerte del yo, tanto en la alquimia como fuera de la alquimia. Entonces diríamos unas 5 o 7 veces pronunciamos ese mantra. Luego seguimos rogando a ella que nos controle el centro emocional, que nos permita tener paz emocional, que las ansiedades que tenemos, los desasosiegos, angustias, se nos sean extirpadas del centro emocional. Los agregados que están allí funcionando, que los ponga fuera de combate. Con mucha fe lo pedimos. Ya la hemos vuelto a llamar otra vez con el mantra Isis, y esta sería nuestra segunda súplica. Entonces, en este caso nos imaginamos el plexo solar envuelto en llamas, y nuevamente volvemos a pronunciar el mantra Krim. Lo propio haríamos con el centro instintivo sexual. Si tenemos unos agregados de tipo sexual que nos han estado mortificando en los últimos días o en experiencias oníricas, podemos pedirle con mucha fe a ella que se vincule, que se introduzca en nuestra anatomía oculta y en nuestra anatomía orgánica y que desbarate los planes y las redes, las conexiones egoicas de los yoes que se están conjurando contra nosotros en ese centro sexual o instintivo. Y habremos invocado a ella otra vez con el mantra Isis, habremos hecho la súplica y terminamos haciendo el mantra Krim, imaginando esa zona de nuestro cuerpo también envuelta en fuego. Esta simple práctica, realizada cada día, yo les aseguro, en el nombre de la verdad, que produce estados de bienestar espiritual y de firmeza interior y estados de voluntad anímica para hacer el camino. Maestro, ¿cómo se puede diferenciar un verdadero trabajo sobre las emociones negativas en relación con un trabajo mal orientado? Miren, esta pregunta es sumamente interesante en relación con el trabajo interior que todos tenemos que hacer. Existe la tendencia a creer que un trabajo sobre las emociones inferiores es permanecer nosotros todo el día callados, en silencio, como robots, no reír nunca. Y eso en el fondo es una máscara que nosotros nos ponemos, aparte de las otras máscaras que ya teníamos. El hecho de que una persona tenga que entender y procurar desintegrar las emociones negativas va referido a algo más profundo. Se refiere a trabajar las emociones de los celos, que son malignos, que tienen muchos recovecos psicológicos. Se refiere al hecho de trabajar a fondo la envidia, por ejemplo, el orgullo místico, que a veces es muy propicio en este tipo de estudios. Se refiere a la vanidad, a creernos el mejor estudiante de la gnosis o el mejor misionero o misionera. Esas sí que son las emociones negativas. La rabia contenida son emociones negativas. La venganza, el amor propio herido, que puede desembocar a veces en algo muy nefasto, como agredir nosotros a alguien. Esas son las emociones inferiores que nosotros tenemos que trabajar, porque allí donde hay mucho amor propio contenido, evidente o no evidente, eso es un óbice para que uno acepte que tiene yoes.
y el que no acepta que tiene agregados está prácticamente fuera de la enseñanza. Ese siempre se creerá un profeta, terminará siendo mitómano, porque esa persona tiene tanto amor propio que se considera puro, o purificado. Entonces el camino no va por allí, el trabajo interior no va por allí. El trabajo interior es el trabajo del cuarto camino, del hombre astuto se le llama, porque vive dentro de la sociedad, pero no se mancha, pero sabe vivir dentro de la sociedad. Y esto es algo que le cuesta mucho a nuestros hermanos dentro de la gnosis. Le cuesta mucho entender la espontaneidad, la naturalidad. Entonces pasamos en una reunión familiar, en un bautizo, en un matrimonio, en una celebración, inclusive nuestra, pues callados, mirando a todo el mundo como si fuéramos nosotros unos robots, porque reírse está vetado para esa persona. Y eso es un absurdo. El maestro Samael se reía cuando tenía que reírse. Cuando yo imitaba su voz, porque una vez me lo pidió él. Y sabían ustedes que la voz del maestro Samael es muy fuerte, es muy grave, es muy profunda. Pues yo la imitaba. Mucha gente sabe que el Padre me ha permitido el poder imitar la voz del Avatara. Él se reía y se llegó a carcajear. Y me decía, pero es insólito, ¿cómo lo haces? Y yo empezaba a sacar chistes de aquello. Y jamás el maestro Samael me recriminó, diciéndome eso es una emoción negativa, o esa es una emoción inferior, o eso pertenece a tu ego. En la casa del maestro Samael nosotros celebrábamos el cumpleaños de él, y lo celebrábamos con vino, o con alguna cerveza a los que no querían vino, con un pastel. Comprábamos estos aparatitos que se usan mucho en el carnaval, que se les llama espantasuegras, tirábamos serpentinas, bailábamos. Una vez hicimos hasta el trenecito y todo el mundo bailaba alrededor de él, y él estaba encantado y feliz de la vida. O le llevábamos mariachis, los metíamos dentro de la casa los mariachis. Entonces, ¿de dónde sacan las personas la idea de que el trabajo interior está reñida con saber estar, con saber vivir? Claro está que una persona que no puede parar de reír, que se desmaya de tanto reírse, o que se hace pipí en una sala de tanto reírse, eso sí es una emoción inferior, esa persona está desequilibrada. Pero el hecho de que nosotros en un momento de una fiesta contemos un chiste sano y todo el mundo se ría y participemos de la risa, y que si hay que bailar, bailemos, eso no está reñido con el trabajo interior. Más daño puede estar haciendo alguien que está quietecito allá, sentado en una silla, sin hablar con nadie, aparentemente muy sereno, pero está poniendo verdes a todo el mundo con sus juicios interiores. Ese no está haciendo trabajo interior. Ese se está convirtiendo en un Judas que está traicionando a todos los que están en la reunión, porque se siente perfecto. Entonces, el tema de las emociones inferiores no tiene que ver con la fachada, tiene que ver con análisis de fondo, que nosotros podemos estar haciendo mientras bailamos con alguien, o mientras estamos tomando una copa de vino con otra persona. Entonces, estas cosas son fanatismos, y la gnosis no camina por el callejón de los fanatismos, camina por la gran avenida de la comprensión. Maestro, ¿quién definió que tenemos un 3% de conciencia y un 97% de subconsciencia? Bueno, estos términos de 3% de conciencia y 97% de inconsciencia fueron expuestos por primera vez, nada menos que por la escuela psicológica alemana llamada la Gestalt. A esta escuela perteneció el gran psiquiatra e investigador esotérico llamado Carlos Jung. Carlos Jung se divorció de su maestro Sigmund Freud justamente para ir al fondo del psiquismo, y gracias a Jung pues se pudo saber muchísimas cosas acerca de los sueños de las personas,
Jung se internó para convivir en el terreno de los indios navajos de Estados Unidos, para estudiar sus ritos, sus danzas, y se dio cuenta que aquello iba mucho más allá del psicoanálisis. Por eso fue el hombre que hizo el primer prólogo a la obra de aquel inglés llamado Richard Wilhelm, que por primera vez publicó para el mundo el famoso libro del I Ching, el libro de las mutaciones de los antiguos chinos, que es un libro de predicción. Entonces, esta escuela es la que tiene el mérito de haber llegado a medir estadísticamente que la conciencia se manifiesta en un 3% de conciencia, dijéramos así, o el psiquismo mantiene un 3% de conciencia normalmente entre todos los seres humanos, y solo aquellos que luchan por ampliarla pueden ir aumentando ese porcentaje de conciencia, porque el 97% de nuestra psiquis se encuentra en estado de sueño, en estado de adormecimiento. Por eso le cuesta a la humanidad cambiar, porque hay un sopor psicológico encima de nosotros, un sopor energético sobre la psiquis que lo producen los agregados psicológicos. ¿Y qué es eso que se conoce, maestro, dentro de la gnosis como la prueba de Irene? Sí, la prueba de Irene es otra faceta del camino. Se dice, se comenta en la tradición oriental y en general en la parte más secreta del camino iniciático, que normalmente todo aquel o toda aquella, toda persona que va a tener la gracia de recibir el fuego sagrado, antes es probada con la prueba de Irene. ¿Y a qué se refiere eso? Pues a una tentación que aparece de pronto en el camino de esa persona y la tiene que superar. Cuando la supera, entonces eso le amerita el tener acceso al despertar del fuego. Es una tentación sexual. ¿Y a qué se refiere el maestro Samael cuando nos habla de la prueba de la justicia? Bueno, eso ya es otro cantar. La prueba de la justicia se vive cuando alguien está, digamos, viviendo la quinta iniciación de misterios mayores. Esta iniciación está relacionada con el ascenso y desarrollo del fuego en el cuerpo causal. En otras palabras, siendo más concreto, está en relación con la quinta serpiente de fuego. Durante ese desarrollo del fuego secreto en nuestra anatomía oculta, específicamente en el cuerpo causal, llega un momento en que somos sometidos a esa prueba de la justicia. Los entretelones de esta prueba están relacionados con situaciones como quedar nosotros como mendigos, ¿no? Llegar un momento en que nos toque mendigar el pan, porque se nos despoja de aspectos económicos normales y posiblemente tenemos que convertirnos en mendigos, ¿no? Esto lo describe de una manera muy hermosa, muy especial, el maestro Samael en su obra Voluntad Cristo. Ahí está. Él explica cuando el fuego atraviesa una de las vértebras del cuerpo causal que le tocó aceptar un pan que le daba otro mendigo, que tenía las manos sucias además. Allí tenemos que despojarnos de todo amor propio, de toda autoconsideración, de toda autoimportancia, porque se nos está probando en el rigor de la existencia nuestra humildad. Maestro, y en relación con las virtudes del Kundalini, ¿qué nivel de exigencia se le exige a alguien que quiere despertar el fuego? Es decir, ¿las virtudes del Kundalini se exigen completas? Que haya amor, que haya paz, que haya comprensión, o para poder despertar el fuego se le exige a esa persona cierto nivel simplemente de esa virtud. Bueno, hay que partir de la base. Por ejemplo, una de las 8 virtudes del Kundalini es que haya amor.
Pero el ser humano no conoce el amor. ¿Cómo se le va a pedir a alguien que haya amor para que pueda despertar el fuego sagrado si no sabe lo que es el amor? Las gentes confunden el amor con la pasión animal, con la pasión sexual. El amor es algo muy sublime, muy elevado, muy profundo, va más allá del mero aspecto de tipo carnal. Es algo que empuja al ser humano a hacer grandes sacrificios, no solamente por el ser que ama, sino por la creación, por los animales, por todo el mundo. Eso es el verdadero amor. Claro está que este ingrediente no está innato en cualquier persona común y corriente. Entonces, ¿qué se le pide en este caso? Pues que trate de no intentar profanar el arcano AZF, queriéndolo convertir en un juego, como ha sucedido con muchas personas. El arcano AZF, por ejemplo, ha de practicarse cuando nosotros tenemos al menos una convicción seria de que con esa persona no vamos a jugar y que sentimos o tenemos unos sentimientos no sólo de lujuria, sino sentimientos de dulzura hacia la persona. Entonces ese es el ingrediente que se pide, que no sea un mero acto de experimentar con alguien el arcano AZF, que no sea eso de tener a alguien y luego tirarlo como algo desechable, porque eso es falta de amor, eso es una profanación al arcano AZF. Debe haber afinidad en pensamiento, sentimiento y voluntad, en el plano mental, en el plano de las emociones y en el plano de la voluntad. Entonces, si estos ingredientes existen, por lo menos eso es lo que se pide, que haya comprensión. Claro que la comprensión es elástica, y lo que comprendemos hoy, hasta un punto, dentro de unos años lo habremos comprendido o lo habremos abarcado con más comprensión por la experiencia vivida. Entonces, ¿qué significa comprender? Para comprender a los demás, por ejemplo, tenemos que ponernos en el lugar de los demás. Eso se llama comprender a los demás. Pero nosotros no tenemos por hábito, cuando no hemos conocido la gnosis, comprender a los demás. No, siempre queremos imponer nuestros criterios. Entonces, claro, se pide en este caso que la persona haga un esfuerzo por comprender al ser querido, comprender a sus semejantes, intentar ponerse en el lugar antes de condenarlos o de juzgarlos o de quererles imponer un criterio. Entonces, esto es lo que se pide, que haga el esfuerzo de ser comprensivo. Y así, con las demás virtudes, ¿no? Por ejemplo, recta manera de pensar y de sentir. La persona tiene que esforzarse en no estarse alimentando con, digamos, televisión basura, con revistas pornográficas, recta manera de sentir, pues que tiene que intentar erradicar los recelos, los resentimientos, la venganza, el sentimiento de venganza. Por lo menos tiene que intentar separarse de estos estados, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, no vamos a ningún lado, porque todo lo vamos a estropear con nuestra manera mecánica de pensar y con nuestra manera mecánica de sentir. Por ejemplo, la otra que dice recta manera de ganarse la vida. Es obvio que el despertar del fuego exige honestidad en una persona. Nunca la Divina Madre interior va a ser cómplice de un fraudulento, de un ladrón de bancos, de alguien que altera las cuentas de la empresa donde él es contable para ocultar dineros al erario público. Eso no lo acepta la Divina Madre Kundalini, porque eso es fraude, fraude público y fraude delante de la divinidad. Y así sucesivamente, no se pide la total existencia de estas virtudes, porque entonces nadie despertaría el fuego. Se pide que la persona haga un esfuerzo por aproximarse a estas virtudes. Lo que sucede es que luego, con el trabajo interior, la persona va estableciendo estas virtudes de manera definitiva dentro de sí misma. Maestro Cuencán, ¿cómo define la gnosis el estado angélico? Sí, el estado angélico no es tan fácil. Téngase en cuenta que en la jerarquía
que hay que ir adquiriendo a lo largo del camino. Se empieza por ángel, luego se hace la persona, arcángel, luego principado, luego pues se convierte en una potestad, en una virtud, luego en una dominación, luego en un trono, más tarde en un serafín y un querubín, etc. Pero el hecho de llegar al estado angélico significa que la persona ha tenido que realizar, dijéramos, todas las iniciaciones de fuego, todas las serpientes de fuego, todas las serpientes de luz. Tiene que haberse metido ya en la segunda montaña. Y cuando ya está metido en la segunda montaña, entonces, en el primer trabajo de Hércules, adquiere como consecuencia, al final de haber logrado cristalizar el triunfo del primer trabajo de Hércules en sí mismo, entonces como corolario se le entrega el estado angélico. Tiene que haber desintegrado a las tres furias, tiene que haber luchado con el dragón de las tinieblas. Todo esto corresponde al primer trabajo de Hércules. Allí se gana la persona el estado angélico. Entonces los angelitos que nos pintan las religiones no son personas con alitas que andan de aquí para allá y que son inocentes, son tontos. No, no. Esa persona ya ha vivido toda la primera montaña, se ha introducido en la segunda montaña y ha realizado el primer trabajo de Hércules. El maestro Samael habla mucho de los Hannas Musen. ¿Podrías explicarnos un poco más en profundidad qué es eso realmente de un Hannas Musen? Los Hannas Musen son, dijéramos, se les llama esotéricamente abortos de la madre cósmica o abortos de Stella Maris. Un Hannas Musen es una persona que intentó hacer el camino espiritual, pero lo hizo mal. Pero trabajó con las potencias ígneas, con los fuegos. Pudo haber fabricado los cuerpos mercuriales, pero se olvidó de desintegrar el ego a fondo. Entonces se engolosinó con los poderes o los dones o lo que sea que brotan como consecuencia del ascenso de las serpientes de fuego o de luz, pero como se engolosinó, se hipnotizó con los paranormales que otorgan estos fuegos, se olvidó de ir al fondo de la psiquis a desintegrar su parte oscura, su parte tenebrosa. Entonces hay 4 tipos de Hannas Musen. El primer tipo es la persona que el maestro ni siquiera lo introduce dentro del camino esotérico, sino que lo llama, es el individuo un poco retrasado mental, el idiota por naturaleza. Ese es el primer tipo de Hannas Musen. El segundo tipo es el que ya tiene cuerpo astral fabricado, pero no lo purificó. Entonces se quedó el cuerpo astral mercurial nuevo, lleno de deseos. Y entonces se convierte en una cosa peor, porque el cuerpo astral fabricado le da a esa persona cierta fuerza. Y si esa fuerza la controlan los agregados, pues es un primer tipo de Hannas Musen, peligroso. El tercer tipo de Hannas Musen es el que ya tiene fabricado cuerpo mental. Ese se vuelve aún más peligroso porque ya tiene cuerpo astral y ahora cuerpo mental, mercurial, fabricado. Esa persona refuerza, si no desintegra el yo, con sus sucesivas transmutaciones, el poder de los yoes que corresponden al cuerpo mental, que son agregados muy peligrosos, muy dañinos. Y el cuarto tipo de Hannas Musen, el más peligroso de todos, es el que tiene cuerpo causal y tampoco desintegró a la mala voluntad que lleva dentro, a los yoes de la mala voluntad. Con lo cual, un Hannas Musen de 4º grado es un individuo que tiene un doble centro de gravedad. Es una persona blanca y negra a la vez. Es una cosa peligrosísima porque en un momento determinado se puede manifestar en esa persona algo del ser, y en otro momento algo del ego y de la bestia interior, de su anticristo particular. Y con lo cual eso es un aborto, eso es una malformación anímica, se llamaría. Y claro, eso es lo que se denomina en gnosis Hannas Musens. Todo el que no se resuelve desde un principio a atacar el yo, a desintegrarlo, tarde o temprano queda convertido en Hannas Musen. Maestro, ¿hasta qué punto nos ayuda la vocalización para el despertar de los chakras
¿Y cómo los tiene un maestro cuando están desarrollados? Muy buena la pregunta. En realidad, todos sabemos ya que los chakras son vórtices energéticos que cualquier persona común y corriente están atrofiados o están adormecidos. Con las vocalizaciones de los mantras que nos enseña la Gnosis, nosotros los ponemos en actividad, los hacemos funcionar. Mas hay que decir la verdad, y la verdad hay que decirla cueste lo que cueste. Con las vocalizaciones nosotros realmente lo que hacemos es estimular esos centros energéticos de nuestra anatomía oculta llamados chakras. El verdadero desarrollo o total desarrollo de los chakras solo adviene a la persona cuando al final de los 8 años de Job, que corresponden al final de la segunda montaña, entonces, habiendo sido purificados los vehículos mediante los 9 trabajos de Hércules y los 8 años de Job, estos vehículos, al convertirse en vehículos de oro puro, la divina Madre Kundalini se los devora como una gran serpiente. A partir de ese momento se goza de la dicha de todo el desarrollo pleno de los chakras, concretando los chakras en un maestro que se encuentre al final de la segunda montaña, están totalmente desarrollados. Un maestro, aunque esté haciendo la primera montaña o la mitad de la segunda montaña, tampoco goza del total desarrollo de los chakras. Maestro, los dones de curación o de evidencia que una persona pueda tener desarrollados o que se le desarrollen, ¿de dónde viene eso? Muy bonita la pregunta. Miren, los dones, todos los dones, el don de curar, el don de la palabra, el don de la clarividencia futura o el don de la profecía, etcétera. Todo eso corresponde a la esfera del Espíritu Santo. Él es quien da los dones. Hay que decir que a veces una persona nace con un don. ¿Por qué? Porque se lo ganó en una existencia pasada. Tuvo una vida más o menos recta. Y ahora, aunque no conozca la Gnosis, pues el Espíritu Santo le sigue regalando ese don para que ayude a la humanidad, para que ayude a los enfermos, para que dé consuelo a los demás porque tiene el don de consolar, que es otro don. En fin, hay muchos dones. Los grandes pintores, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Buonarroti, Rafaelo, etcétera, estas personas estaban dotadas de un don artístico. Entonces, el arte que ellos hicieron ha trascendido el tiempo y la distancia, es decir, son dones de carácter trascendental. Hay personas que tienen el don de teletransportarse en estado de ginas, inclusive sin haber conocido la Gnosis. Eso es porque lo han adquirido en otras existencias y lo traen. ¿Okay? Nosotros sabemos que una persona dentro del camino, tarde que temprano, el Espíritu Santo le va a ir regalando dones, los que él considere que necesita esa alma humana, ese bodhisattva de un maestro. Entonces, hay maestros que tienen el don de la curación, más el don de la profecía, más el don de la evidencia, más el don de la intuición desarrollada a alta escala. El mismo hecho, por ejemplo, de llegar un día a obtener los grados de razón objetiva del ser, que es mucho más allá que el poder de los chakras, es un don del Espíritu Santo a través del Lucifer personal de cada uno de nosotros. Por eso, el grado de razón objetiva, el primer grado de razón objetiva del ser, que es una de las cosas maravillosas que se pueden adquirir más allá de la segunda montaña, en comparación con un chakra totalmente desarrollado, sería como si comparásemos la luz de una cerilla encendida con la luz del sol. La luz de la cerilla sería la fuerza o la luz del chakra, y la luz de la razón objetiva sería la luz del sol. Entonces eso nos da una idea del alcance de los diferentes grados de razón objetiva, que en realidad
no son 6, son 9. Entonces imagínense ustedes a un individuo sagrado que tenga el 9º grado de razón objetiva. Esa persona sabe lo que sucede en las entrañas mismas del Ain, en la parte más oculta del espacio abstracto absoluto. Comparadas, maestros, estas explicaciones que nos estás dando con estos movimientos que hay ahora de personas que curan como si fuese algo pues extendido en todo el mundo, como el Reiki, este tipo de escuelas, ¿qué opinión te merece todo esto? Miren, francamente, el Reiki real solo lo pueden hacer los iniciados que, habiendo pasado la segunda montaña, tengan el don del Espíritu Santo para comunicarse con los tribunales del karma en segundos, telepáticamente, y saber de antemano si pueden curar a alguien o no, porque a veces nosotros no podemos andar curando a todo el mundo porque estamos interponiéndonos entre el karma que tiene que vivir esa persona y la ley. Entonces, claro, ¿quiénes seremos los perjudicados? A la larga, nosotros, los que, presumiendo de una sabiondez que no tenemos, nos metemos donde no se nos está llamando. Aparte de esto, hoy en día está muy de moda el pseudoesoterismo. Y el pseudoesoterismo va cargado normalmente de mucha mitomanía, de mucha presunción de perfección, presunción, porque no es real. Está cargado de mucha misantropía y está cargado de mucha autoimportancia. Entonces, todo ser humano, lamentablemente, en su fondo interior, le gusta que lo admiren, le gusta que lo alaben, le gustan que le hagan pleitesía, le gusta que lo consideren iluminado, enviado, avatara, etcétera. Y estas gentes que les gusta andar presumiendo de Reiki, pues son un poquito un cóctel de todo esto. Nosotros no debemos andar, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, de fenómeno en fenómeno. Lo que nos interesa, sí, es hacer realidad nuestra vida interior. Y no puede haber realidad interior donde hay un montón de irrealidades pululando en nuestro continente anímico. Solamente con la muerte psicológica, la muerte definitiva del yo, adviene nuestra verdadera identidad, nuestros verdaderos valores y nuestra verdadera imagen. Entonces, después, todo viene por añadidura. El don X, el don Z, el don L, etcétera, etcétera, lo que nos quiera regalar el Padre o el Espíritu Santo. Maestro, ¿hasta qué punto es ilícito que un misionero mezcle la gnosis con otras corrientes como la sofrología, el chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera? Me parece muy interesante lo que me estás preguntando. Miren, la gnosis es absolutamente completa en la explicación de todo lo que concierne al camino y de todos los fenómenos del cosmos, del universo y del hombre. Así está definida la gnosis, inclusive hasta en los diccionarios profanos. Se le define como conocimiento reservado a una élite de iniciados que mediante ella decían llegar a conocer los misterios de la naturaleza, del universo y del hombre. Esto no es una metáfora. A la larga, la gnosis, cuando produce el despertar de la conciencia, que tanto ansiamos, con la disolución del ego animal, la conciencia libre toma información directamente de los fenómenos naturales, o del cosmos, o de nuestros fenómenos personales, y llegamos a comprensiones extraordinarias sobre el funcionamiento total de la creación y de nosotros mismos dentro del marco de la creación. Que nosotros diéramos una conferencia pública sobre el fenómeno del chamanismo en las culturas antiguas y que explicáramos cómo funcionaban los chamanes, etcétera, eso no está mal. Lo que no está bien es que nosotros luego a nuestros estudiantes todo el tiempo, en lugar de darles a fondo la enseñanza, los estemos intoxicando con prácticas chamánicas y más prácticas chamánicas, hasta que al final lo que estamos haciendo es preparar chamanes. Ese no es el camino que quería el maestro Samael. El maestro Samael quiere crear un ejército de salvación mundial, y la cabeza de ese ejército son los misioneros.
Entonces, nosotros mismos hemos tenido en nuestras filas, yo conozco directamente casos, les especifico uno, un personaje chamán, buena persona, que cuando empezó a conocer la gnosis, se le presentó su divina madre en los mundos internos y le dijo, bueno, yo te estuve ayudando con el chamanismo, pero ahora si tú no te introduces de lleno en la gnosis y no practicas los 3 factores, yo te voy a retirar mi ayuda para siempre. El mismo chamán lo confesó y ahora está en nuestros estudios a fondo, tratando de entender la fase A, B y C para entrar en estudios posteriores. Entonces, tampoco es correcto, por ejemplo, que los misioneros tengamos que adornarnos dando sesiones paralelas a la gnosis de sofrología o de otras cosas o de otras tendencias. No quiero ser explícito, porque entonces a la larga, en realidad, la gnosis queda disuelta en un mar de cosas que la persona ya no reconoce qué es gnosis y qué no es gnosis. Y esto es muy grave, porque si el ser humano ya tiene la psiquis muy dispersa, si le cuesta tener concentración, si le cuesta estudiar, y nosotros le añadimos más ingredientes de fenómenos espectaculares o de cuestiones relacionadas con promesas futuras que nunca llegan, a la larga nosotros somos culpables de que esa persona tenga un aumento en el sueño de la conciencia. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta los misioneros para no caer en esa trampa. En el fondo de todo esto es que el misionero no quiere ser un simple misionero, quiere ser algo más que un misionero, quiere atraer público cueste lo que cueste, y eso se llama autoimportancia. De todas maneras, estas enseñanzas nunca serán para multitudes, porque la humanidad entera está en un estado bastante degradado y puede ser que en un momento nos sigan buscando fenómenos, pero cuando se les hable claramente del trabajo interior, es normal que huyan despavoridas muchas personas, pero no pretendamos retener a esas personas con cuentos chinos, es decir, con tendencias o corrientes como las que acabo de mencionar, porque eso es fraude. Y al final, como decía Napoleón, vale más un soldado fiel que 1000 infieles, porque en un momento de una batalla, el soldado fiel se va a quedar allí luchando, los demás van a salir corriendo. Maestro, la pregunta que te voy a hacer pertenece a una parte muy elevada del camino, pero hay personas que están interesadas en saber tu respuesta. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que tenga las cintas teleoginoras disueltas y el que no? Bueno, la diferencia es la siguiente. Vamos a poner 2 casos. Un maestro que ha disuelto las cintas teleoginoras tiene que haber llegado ya a la resurrección del Cristo íntimo. Si no, no puede aspirar a disolver las cintas teleoginoras. Vamos a poner el caso de un maestro resurrecto que tenga cuerpo físico y otro que no tenga cuerpo físico. El hecho de que tenga o no tenga cuerpo físico no es óbice para que un maestro resurrecto quiera dedicarse a la disolución de las cintas teleoginoras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un maestro que haya llegado a la resurrección y no haya disuelto las cintas teleoginoras, en relación con otro que sí ha llegado a la resurrección y sí ha disuelto las cintas teleoginoras, la diferencia estriba en el hecho de que el que las ha disuelto ya no tiene peligro de caer, ni ahora ni más adelante. Es un individuo que ya ostenta la categoría de maestro exentus. No solo exentus de karma, sino de todo germen de ego. El otro puede ser un maestro resurrecto, pero no es un individuo despojado de los recuerdos o memorias del yo. Y si siguen existiendo los recuerdos y la memoria del yo, eso sirve de germen para que más tarde un individuo de estos, aunque llegara a alcanzar el elixir de larga vida, caiga o tire la piedra filosofal, porque el yo es un conjunto de deseos y de recuerdos y de pensamientos absurdos,
Y eso tiene que eliminarse y eliminar hasta la sombra de esos pensamientos y de esos deseos. En eso consiste la eliminación de las cintas teleoginoras. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se realiza inclusive en dimensiones superiores. Y los maestros resurrectos que tienen cuerpo físico tienen que ir en los mundos internos a esas regiones donde se realizan esas purificaciones y esa disolución de las cintas que hemos mencionado. Maestro, ¿y por qué en general los seres humanos, y también incluso dentro del cuerpo misional, hay tanto materialismo, escepticismo, ateísmo? El materialismo y el escepticismo y el ateísmo son hijos de la ignorancia. Si un misionero o una persona común y corriente fuese una persona interesada en conocer los secretos de Dios, en conocer los secretos de la naturaleza, y se estuviera permanentemente dedicando al estudio de sí mismo, al estudio del cuerpo de doctrina, pues ya la lectura sola del cuerpo de doctrina le va a dar respuestas lógicas a muchas cosas que antes lo convertían en ateo. Pero si además de leer el cuerpo de doctrina, de concentrarse en sus meditaciones para adentrarse en el estudio de sí mismo, si además de eso realiza las prácticas que nos enseña el cuerpo en general de la enseñanza y va obteniendo testimonios poco a poco, no estrepitosamente, eso le va aumentando la fe. La fe se basa en la vivencia. La vivencia hay que buscarla en la experimentación. Y no se puede experimentar una cosa si antes no se ha leído el manual de instrucciones. Entonces, conocimiento del cuerpo de doctrina y prácticas del mismo cuerpo de doctrina son un binomio que va con nosotros y que tenemos que ejercitar constantemente. El camino está en el cuerpo de doctrina. El que se come, el que se devora el cuerpo de doctrina no cae en los peligros del camino, porque la doctrina ya lo ha advertido de esos peligros. Comprende cuál es la naturaleza del camino, porque la misma doctrina le va explicando que no es tan fácil, que hay que ser paciente, que hay que tener perseverancia, que hay que hacer negocios con la ley, con lo cual la persona va siendo informado. Eso ya le evita muchos peligros. Si además de esto lleva un régimen de prácticas permanentes, pues es claro que la divinidad no es sorda y nos va a ir escuchando y paulatinamente nos va a ir ayudando. Lo que nos falta a nosotros, y que está muy en relación con el ateísmo, es paciencia. Hay un proverbio que dice: la paciencia es la escala de los gnósticos y la humildad la puerta de su jardín. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia y humildad. No querernos tragar el cielo de un jalón, no querernos escalar el cielo con un solo salto. Eso es algo que se va conquistando a lo largo de toda la vida. Hay que consagrar nuestra vida entera a la búsqueda del Padre. Eso es lo que se llama buscar la autorrealización. Pero eso implica, repito y enfatizo, eso implica un esfuerzo de cada día de nuestra existencia. Así como los que quieren aparecer públicamente con unos músculos ultra desarrollados, se les llama físico-culturistas, pasan los días enteros levantando pesas, estirando resortes, haciendo gimnasia difícil para que cada músculo dé su nota y al final se convierten en Mister España o Mister América, etcétera, y figuran en los boletines y revistas de los más desarrollados desde el punto de vista muscular. Así también, desarrollar los músculos del espíritu implica una gimnasia permanente, gimnasia psicológica, gimnasia mística, gimnasia mediante la oración, gimnasia mediante el ejercicio de las runas, los ejercicios zodiacales, las prácticas diversas de vocalización, las diversas prácticas de meditación. Claro está, a la larga, ¿en qué quedamos convertidos? En un atleta. Un atleta no necesita para levantar
100 kilos, mucho esfuerzo, si ha tenido años ejercitándose. Entonces llega, coge aquella barra con aquellas pesas, las levanta en un santiamén y todo el mundo queda asombrado. Sí, pero eso no lo logró él de ayer para hoy. Igual, el atleta de la meditación es alguien que cada día observa su mente, cada día observa cómo funciona su manera de pensar. Cada día la va ralentizando con la relajación y la observación de los pensamientos. Eso se ayuda a él con sus pranayamas, se ayuda con las runas, se ayuda con la gimnasia de la macería, se ayuda con las asanas sagradas y luego vuelve a interiorizarse otra vez. Si cada día lleva un ritmo de esto, es obvio. Yo hablo por lo que la gran ley y el Padre me ha permitido experimentar y afirmo contundentemente que los frutos se recogen, pero claro, no de un día para otro. Estamos llegando, maestro, al final de esta entrevista y quisiéramos hacerte una pregunta final. ¿Cuáles son los problemas básicos que tú has detectado en el cuerpo misional en relación al trabajo interior? Son varios. Primero, sigo viendo a muchos misioneros y misioneras engolosinados en la fenomenología. Primer error. Segundo error, sigo viendo una falta de estudio de la doctrina, tanto en ellos como en ellas. Tercer error, veo a muchos misioneros perdiendo el tiempo miserablemente en cosas colaterales, que sí el chamanismo, que sí en la sofrología, que sí el reiki. Esto es un absurdo porque la vida es muy corta. Cuarto, veo a muchos misioneros obsesionados con Internet, perdiendo horas y horas que son aprovechables para trabajo interior, para prácticas místicas, esotéricas, y sin embargo ahí están como robots pegados a una pantalla. Sigo viendo falta de solidaridad entre hermanos, y eso es muy grave. Tenemos que apoyarnos porque somos un ejército. En un ejército ningún sargento deja solo a los soldados, ningún compañero deja al otro en medio de la batalla. Somos un ejército y esto se tiene que entender. Veo todavía a muchos misioneros que por el hecho de haber hecho 3 o 4 misiones se llaman a sí mismos veteranos. Se consideran que nadie les puede dar lecciones de nada, que no tienen que escuchar a nadie y se están volviendo orgullosos. Y el orgullo místico en este camino es muy peligroso porque el orgullo místico nos lleva a la mitomanía y un mitómano se pierde, se le va de las manos a la Divina Madre y la divinidad lo rechaza porque el Padre que está en secreto no va a dar su sabiduría, no va a dar sus dones y su fuerza a un personaje que no tolera a nadie, que se siente omnímodo, que rechaza la orientación de las fuerzas superiores porque se cree omnipotente, se cree omnisciente. Estas cosas, si no se eliminan, si no hacemos de la lectura de la doctrina un hábito sano cada día, y todas las cosas que acabo de decir, si no son corregidas, nunca tendremos un ejército de salvación mundial listo para lo que se avecina. Y como mensaje final, maestro, pensando en las cientos y cientos de personas que en este momento están iniciando los estudios de la Gnosis en tantos países del mundo, ¿qué mensaje le puedes dar a ellos? Primero, que seamos humildes. Segundo, que demostremos con hechos la fidelidad al avatar, ciñéndonos estrictamente a la enseñanza. La fidelidad se prueba en el hecho de hasta qué punto nosotros somos amantes de la verdad, amantes del cuerpo de doctrina. Entonces, mientras estemos coqueteando con otras cosas, nosotros no somos fieles a la Avatara, ni fieles a la Gnosis. Hay quienes dicen que son muy fieles a la Avatara. Mucha gente lo dice, pero los hechos no son los que demuestran eso. Los hechos dicen otra cosa. Entonces, hay que ser fieles a la Avatara, hay que ser humildes,
Hay que ser profundos y no quedarnos en estupideces. Hay que ser solidarios y hay que tener fe. La fe nace de la práctica constante de nuestros postulados. Ese es mi mensaje. Pues muchas gracias, maestro, sinceramente, por estas explicaciones tan profundas que nos has dado, que abarcan una gran cantidad de temas importantísimos para todos nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por este desplazamiento que has hecho nuevamente para esta entrevista. Gracias a los amigos de AGEA que nos siguen en todo el mundo y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.